Para la mayoría de las personas, la gran historia de amor de la realeza británica en el siglo XX fue la de Eduardo VIII y Wallis Simpson. Sin embargo, hubo otra, la de la princesa Margarita y Peter Townsend. Si en la primera se sacrificó el reino por un amor, en la segunda fue lo contrario, se sacrificó un amor por el reino. Para algunos, Margarita fue la oveja negra de la familia real, para otros, un espíritu libre. Era ingeniosa, rebelde, y sus excesos provocaron algunos escándalos para disgusto de su hermana mayor. Hoy conoceremos un poco sobre la vida de la princesa Margarita del Reino Unido, la hija menor del rey Jorge VI y de la reina Isabel Bowes-Lyon. Nació el 21 de agosto de 1930, en el castillo de Glamis, en Escocia. Como era nieta de un monarca a través de la línea masculina, recibió el tratamiento de Su Alteza Real, la princesa Margarita de York. En la época de su nacimiento, Margarita era la cuarta en la línea de sucesión al trono, detrás de su tío Eduardo, príncipe de Gales, su padre Alberto, duque de York, y su hermana, la princesa Isabel de York. Estos tres llegarían a ser monarcas. Cuando Margarita nació, su hermana Isabel ya tenía 4 años y era una niña famosa, todos querían ver a la pequeña princesita. Como es normal cuando nace un hermano menor, muchos temieron que Isabel pudiera sentir celos por compartir la atención. Sin embargo, fue lo contrario, adoró tener una hermanita, y la relación y vida de estas dos niñas fueron noticia y foco de atención durante más de 7 décadas. Las hermanas siempre estaban juntas. Su padre, que había sido maltratado por una niñera en su infancia y nunca recibió mucha atención de su distante progenitor, se esforzó por formar una familia unida. En aquella época, tanto él como la duquesa de York eran muy activos y presentes en la vida de sus hijas. Eran ese tipo de padres que les leían cuentos antes de dormir. La princesa Margarita fue educada junto a su hermana. La educación de las niñas estaba supervisada por su madre, cuya única pretensión era que fueran jóvenes bien educadas. A pesar de la diferencia de 4 años, las niñas eran muy amigas. Dormían juntas, usaban ropa igual y compartían intereses. Sin embargo, sus personalidades eran muy diferentes. Isabel era segura de sí misma, pero tímida y reservada, mientras que Margarita era pura alegría y muy extrovertida. Al no ser herederas directas al trono, llevaban una vida muy privilegiada por pertenecer a la familia real, pero sin grandes obligaciones preestablecidas. Lo máximo que se esperaba de ellas era que se casaran con hombres adecuados y vivieran felices, formando sus propias familias y apoyando a la monarquía desde un segundo plano. En 1936, el abuelo de Margarita, Jorge V, murió cuando ella tenía apenas 5 años. Su tío Eduardo VIII, antes príncipe de Gales, subió al trono. Menos de un año después, el 11 de diciembre de 1936, abdicó para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada 2 veces, que no era aceptada como reina por la Iglesia de Inglaterra ni por el gobierno. Con la abdicación de Eduardo VIII, el padre de Margarita se vio obligado a asumir la corona, subiendo al trono como Jorge VI. Aquella vida tranquila y despreocupada nunca volvería a ser la misma. La abdicación sacudió la estructura de la familia de los duques de York, que no estaban preparados para ello. Eduardo, el rey que abdicó, había sido preparado durante toda su vida para ser monarca, mientras que Alberto, que pasó a ser Jorge VI de la noche a la mañana, nunca recibió preparación. Además, sufría de tartamudez, lo que acentuaba aún más su timidez y su deseo de llevar una vida discreta junto a su familia, sin grandes pretensiones. Este cambio también afectó radicalmente la vida de Isabel y Margarita, que pasaron de un día para otro al primer y segundo puesto en la línea de sucesión al trono. La transformación fue impresionante, pasaron de ser parientes de la familia real a convertirse en la propia familia real. El nuevo rey, que antes pasaba mucho tiempo con sus hijas, ahora estaba siempre estresado y ocupado. Su esposa lo apoyó en todo momento e inmediatamente se preocupó por dar una nueva educación a Elizabeth. Esto significaba que nada sería igual a partir de entonces. Ellas, que siempre estaban juntas, compartían la misma ropa e intereses, fueron obligadas a separarse en casi todo, porque a partir de ahora ya no serían iguales.
Elizabeth recibiría otro tratamiento y educación. Margaret se dio cuenta de esto cuando, en la coronación de su padre, ambas llevaban el mismo vestido, pero el de Elizabeth tenía algunos adornos y una cola más larga. Margaret, que tenía solo 6 años, lo notó y preguntó por qué el vestido de su hermana tenía una cola más larga que el suyo. Desde entonces, comenzaron a prepararse para futuros muy diferentes. Mientras Elizabeth estudiaba sin descanso, Margaret, que tenía talento para la música, tocaba el piano en la habitación de al lado. Esto provocó que recibiera una educación mucho más limitada que la de su hermana. Margaret terminó sintiéndose excluida y se sintió resentida por ello. Ya adulta, criticó duramente a su madre por no haberle dado una educación más refinada. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la princesa Margaret y su hermana permanecieron en el castillo de Balmoral, en Escocia, donde se quedaron hasta la Navidad de 1939, pasando noches tan frías que el agua potable dentro de las jarras al lado de su cama se congelaba. Posteriormente, se mudaron al castillo de Windsor, donde pasaron gran parte del resto de la guerra. Se entretenían montando obras de teatro, donde Margaret demostró un gran talento para las artes escénicas. El rey Jorge VI describía a Elizabeth como su orgullo, debido a su gran sentido del deber, y a Margaret como su alegría, por su forma de contagiar a todos con su felicidad. Hubo preocupación por la seguridad de las niñas en ese castillo tan emblemático, que podría ser un objetivo de los ataques alemanes. El primer ministro Winston Churchill estudió la posibilidad de enviar a las princesas a Canadá, donde estarían más seguras, pero la reina respondió que las niñas no irían sin ella, que ella no iría sin el rey, y que el rey jamás abandonaría su país. Al final de la guerra, en 1945, Margaret apareció en el balcón del Palacio de Buckingham junto a su familia y al primer ministro Winston Churchill. Después de eso, las hermanas se unieron a la multitud fuera del palacio, disfrazadas, para celebrar junto al pueblo aquella victoria. En enero de 1947, realizó su primera visita al extranjero junto con su hermana Elizabeth y sus padres, viajando a África. Ese mismo año, fue dama de honor en la boda de Elizabeth, el 20 de noviembre. En los 3 años siguientes, Elizabeth tuvo 2 hijos, Charles y Anne. Estos nacimientos empujaron a Margaret más lejos en la línea de sucesión. En los años 50, la princesa Margaret era una hermosa joven de 20 años. Fumadora compulsiva, empezó a fumar a los 15 años, y muchos dicen que llegó a fumar hasta 60 cigarrillos al día. Son célebres sus fotos en las que siempre aparece con un cigarrillo en la boca. También adoraba beber whisky, y socializaba con la alta sociedad y jóvenes aristócratas. Fue considerada una belleza célebre. La princesa era frecuentemente fotografiada por la prensa en bailes y fiestas que se conocían como The Margaret Set. En esa época, era considerada la soltera más codiciada del mundo, y se hablaba mucho de sus supuestos romances con varios hombres, como el futuro primer ministro de Canadá, John Turner, por ejemplo. En agosto de 1951, la princesa Margaret celebró su fiesta de 21 años. Al mes siguiente, el rey Jorge VI, su padre, fue sometido a una cirugía de cáncer de pulmón y falleció 5 meses después, el 6 de febrero de 1952. Su hermana se convirtió en la reina Isabel II. El día de la coronación, que tuvo lugar el 2 de junio de 1953, el mundo centró su atención en la abadía de Westminster, en Londres. Nadie quería perderse la coronación de la joven reina. Sin embargo, hubo un gesto de la princesa Margaret que fue captado por las cámaras. En un momento, la princesa pasó la mano por el cuello de un oficial presente para quitarle una pelusa. Este gesto, extremadamente íntimo, llamó la atención de todos y desató todas las alarmas. El oficial era el piloto de la Real Fuerza Aérea, Peter Townsend, un héroe de guerra, 16 años mayor que ella, quien había sido escudero de su padre, el rey Jorge VI, y estaba divorciado. Los dos mantenían un romance secreto. Muchos dicen que él fue el verdadero y único amor de la princesa. Él también estaba enamorado de ella, pero el gobierno y la iglesia se opusieron a la relación. Fue un asunto muy complicado para su hermana, la reina Isabel II, quien, como líder de la iglesia,
naturalmente deseaba la felicidad de Margaret, pero enfrentaba un gran problema. Isabel era reina precisamente porque el rey Eduardo VIII tuvo que abdicar para casarse con Wallis Simpson, quien estaba divorciada. La princesa Margaret tuvo que elegir entre su amor o sus privilegios. Podría haberse casado con Peter Townsend, pero solo por lo civil, y tendría que renunciar a su derecho en la línea de sucesión al trono y a todos los privilegios reales, incluida la renta que recibía del Estado. Durante 3 años, fueron los protagonistas de un apasionado drama. La prensa seguía cada paso de la pareja, que atraía cada vez más la atención del público. Margaret fue oficialmente el primer miembro de la familia real en ser acosado de forma masiva por los medios de comunicación. Finalmente, en 1955, Margaret emitió un comunicado al mundo en los siguientes términos. He tomado la decisión de no casarme con el capitán Peter Townsend, consciente de que la Iglesia enseña la indisolubilidad del matrimonio cristiano. Con estas palabras, puso fin a lo que podría haber sido un verdadero cuento de hadas. Algunos periodistas publicaron que ella amaba más los beneficios de ser princesa que al propio Townsend. Frustrado y abatido, él se fue a vivir a Bélgica y, algunos años más tarde, se casó con una joven de 20 años, con quien tuvo 2 hijos. Dicen que fue extremadamente feliz. Ese mismo año, la princesa Margaret se ocupó de sus tareas reales. Representó a la familia real en las ceremonias de la recién creada Commonwealth. También se interesó y apoyó numerosos eventos de caridad, música y ballet. Fue presidenta de la Sociedad Nacional y de la Real Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. Realizó muchas visitas oficiales en nombre de su hermana y del reino, asumiendo varios cargos respetables. Un día, recibió una carta de Peter Townsend, en la que le decía que planeaba casarse con una joven belga. Ese mismo día, Margaret aceptó la propuesta de matrimonio de Anthony Armstrong-Jones, un fotógrafo de la alta aristocracia y de varias celebridades. Se conocieron en la boda de unos amigos en común y conectaron de inmediato. La completa falta de protocolo de él impresionó a la princesa. Aunque no tenía títulos, sabía cómo moverse en esos círculos y no se dejaba intimidar. Fue la primera vez en siglos que un plebeyo se casó con una princesa real en la monarquía inglesa. La boda tuvo lugar el 6 de mayo de 1960, en la abadía de Westminster. Margaret llevaba un vestido de seda diseñado por Norman Hartnell, el diseñador oficial de la reina, que fue considerado el vestido de novia real más simple de la historia. La ceremonia fue considerada la primera boda real moderna, ya que fue transmitida por televisión en todo el Reino Unido. Anthony Armstrong-Jones recibió el título de conde de Snowdon, y Margaret fue formalmente titulada como Su Alteza Real, la princesa Margaret, condesa de Snowdon. La pareja tuvo 2 hijos, David Armstrong-Jones y Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones. Sin embargo, el matrimonio fue tan excesivo como escandaloso. Ambos estaban muy acostumbrados a monopolizar toda la atención. Cada uno quería ser el centro de todas las miradas. Hubo una fuerte competitividad entre ellos, lo que llevó a infidelidades por ambas partes y constantes discusiones. La noche del 6 de julio de 1964, durante la presentación de la nueva película de los Beatles, A Hard Day's Night, lanzada para un público muy selecto, Su Alteza Real, la princesa Margaret, junto con su esposo, asistió al evento. Después de la película, John, Paul, George y Ringo querían cenar, ya que habían pasado todo el día ocupados en el evento. Sin embargo, esto no fue posible, porque los invitados, incluida la princesa Margaret, querían saludarlos. Algún tiempo después, según declaraciones de Walter Samson, el productor de la película, George Harrison, se le acercó para preguntar cuándo podrían cenar. El productor dijo que no podrían comer mientras la princesa no se marchara, debido al protocolo real. Se consideraba muy grosero y una extrema falta de educación comer en presencia de la princesa sin que ella se hubiera retirado. George Harrison, sin paciencia, se acercó a Margaret y dijo: Su Alteza, estamos muriendo de hambre, y Walter dice que no podemos cenar hasta que usted se vaya. Dicen que ella no se ofendió en absoluto. Simplemente se rió a carcajadas, tomó a su esposo del brazo y dijo:
Vamos, Tony, estamos estorbando. Y por fin se marchó, dejando el lugar para que la banda pudiera cenar. Otro hecho muy comentado sobre la princesa en el mundo del espectáculo fue su supuesto romance con Mick Jagger. Dicen que tuvieron encuentros muy apasionados, donde no faltaron sexo, drogas y rock and roll. La reina Isabel y Margaret discutieron ferozmente por este motivo. La vida y el comportamiento de Margaret eran un plato fuerte para la prensa. Esta vez, se enamoró de Robin Douglas Home, sobrino del ex primer ministro británico. Era un hombre bohemio que tocaba el piano en bares. Este romance incomodó profundamente a su esposo, el conde de Snowdon. Él amenazó con pedir el divorcio si Margaret continuaba con la relación. La princesa decidió terminar el romance enviando una carta a su amante. Meses después, Robin se suicidó, lo que volvió a generar todo tipo de especulaciones sobre la vida de la princesa. En los años 70, Margaret tuvo un romance con Raddy Llewellyn, un hombre 17 años menor que ella. Un fotógrafo los encontró tomando el sol juntos, y la foto fue publicada. Lord Snowdon no pudo soportarlo más y pidió el divorcio. Fue el secretario personal del conde quien comunicó la decisión a Margaret. Ella respondió: «Gracias, Nigel. Creo que esta es la mejor noticia que me has dado en la vida». En 1978, el divorcio se oficializó. Margaret nunca volvió a casarse. Con el tiempo, Margaret pasó de ser una joven de personalidad fuerte y encantadoramente natural a una mujer muchas veces antipática y desagradable, que abusaba de su título de princesa. Se volvió cada vez más posesiva y exigente. En algunas ocasiones, cuando era invitada a una cena, llegaba horas tarde, y todos tenían que esperar, ya que la cena solo podía servirse después de su llegada. Una vez, le dijo al escritor y amigo Gore Vidal: «Es inevitable. Cuando hay dos hermanas y una es la reina, que debe ser la fuente de honor y todo lo bueno, entonces la otra debe ser el foco de la malicia más creativa». Con el tiempo, la vida amorosa y las polémicas de Margaret comenzaron a perder interés en la prensa, que pasó a centrarse más en la vida de sus sobrinos, Charles y Andrew. A principios de los años 90, Margaret dejó de fumar, al menos en público, pero la bebida continuó siendo su compañera más íntima. En 1998, sufrió un ataque al corazón en su residencia en la isla de Mustique. Ese mismo año, sufrió quemaduras graves en el pie, lo que afectó su movilidad. En 2001, sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó con la mitad de su cuerpo paralizado y problemas de visión. La última aparición pública de Margaret fue en el 100º cumpleaños de su tía, la princesa Alicia, duquesa de Gloucester. Margaret falleció el 9 de febrero de 2002, a los 71 años, tras sufrir un ataque al corazón. Su funeral fue un evento privado, realizado en familia, exactamente el mismo día en que se cumplían 50 años de la muerte de su padre. En ese frío 15 de febrero de 2002, Isabel tuvo que despedirse para siempre de su hermanita. La reina, que nunca llora en público, parece que no pudo evitar derramar algunas lágrimas ese día.